Alessandro Moretti, el capo más temido de Nueva York, entró al restaurante l'Étoile Noir. Y la sala entera se paralizó. Todos observaron al hombre que era dueño del horizonte de la ciudad. Pero la mujer que lo acompañaba cometió un error fatal. Se rió de la camarera. Señalando la carta de vinos con el dedo, Camilla soltó con desprecio: «Ni siquiera sabe leer el menú, Alessandro». «Es una pena». Lo que Camilla no sabía era que esa camarera guardaba un secreto capaz de destruir su imperio desde los cimientos. Cuando Sophie finalmente habló, no se limitó a leer el menú. Silenció al mismísimo diablo. Esta es la historia impactante de cómo una copa de vino tinto derramada cambió para siempre el mundo del crimen organizado. La lluvia en Manhattan no limpiaba nada. Solo hacía la mugre más resbaladiza. Pero dentro del l'Étoile Noir, el mal tiempo era irrelevante. El aire del restaurante olía a dinero viejo, aceite de trufa. Y miedo. Sophie ajustaba con cuidado los cubiertos de la mesa 4. Sus dedos temblaban levemente. No era por el frío. Era el hambre. Sophie no había comido de verdad en 2 días. Sobrevivía con las baguettes rancias que el sous chef, Jean-Luc, tiraba por la puerta trasera a medianoche. Para los clientes del l'Étoile, Sophie era parte del decorado. Una mancha borrosa de tela negra y delantal blanco. Un fantasma con libreta. «Revísate, Sophie», le siseó Monsieur Laurent, el maitre, deslizándose a su lado. «La mesa 4 está reservada». La fiesta de los Moretti. El nombre bajó la temperatura de la sala 10 grados de golpe. Sophie se tensó. En Nueva York, todos conocían a los Moretti. Ya no solo controlaban los sindicatos o los muelles. Eran dueños del horizonte entero de la ciudad. Alessandro Moretti, el hijo menor y más despiadado de la familia, era un hombre cuyo susurro resultaba más ensordecedor que un disparo. Era conocido por 2 cosas: su silencio aterrador y su obsesión por la perfección. «Estoy lista, monsieur», murmuró Sophie, colocando detrás de la oreja un mechón de cabello rubio miel. Mantuvo los ojos bajos. Esa era la norma. «Ojos abajo, sigue viva». A las 8 en punto, las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. El restaurante, normalmente lleno de conversaciones educadas y el tintineo de copas de cristal, quedó en silencio absoluto. Era como si alguien hubiera extraído el oxígeno de la sala. Alessandro Moretti entró el primero. Era más alto de lo que aparecía en las fotos de los paparazzi. Vestía un traje a medida color carbón que probablemente costaba más que todos los ingresos de Sophie en su vida entera. Su rostro era una máscara de indiferencia aburrida. La mandíbula, tan afilada que podría cortar cristal. Los ojos, oscuros, inteligentes, completamente vacíos de calidez. Detrás de Alessandro llegaron 2 guardaespaldas, hombres colosales que parecían esculpidos en granito. Y una mujer. La mujer era impactante del mismo modo que lo es un diamante, fría, dura, diseñada únicamente para ser contemplada. Llevaba un vestido rojo que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Era Camilla Vance. No, espera. Camilla Russo. Una socialité desesperada por conseguir un anillo en el dedo antes de que terminara el trimestre fiscal. Por aquí, signora, se inclinó Laurent tan profundamente que su nariz casi rozó la alfombra. Los sentaron en la mesa 4. La estación de Sophie. Sophie esperó los 30 segundos reglamentarios antes de acercarse. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba las propinas. El alquiler llevaba 3 semanas de retraso, y el arrendador, un hombre sudoroso llamado Henderson, había amenazado con cambiar la cerradura para el viernes. «Buenas noches», dijo Sophie, con voz suave pero firme. «Traigo agua para la mesa». Alessandro no levantó la vista. Estaba mirando su reloj, un Patek Philippe de época. Agitó la mano con displicencia. Camilla, en cambio, sí levantó la vista. Sus ojos escanearon a Sophie de arriba abajo, desde los zapatos rayados hasta el cuello deshilachado, y su labio se curvó en un gesto de repulsa inmediata. Para Camilla, Sophie no era una persona. Era un obstáculo para la atención de Alessandro. Con gas, ordenó Camilla secamente. Y trae la carta de vinos.
La lista de reservas, no la basura de la casa. ¿Cómo no, madame? Sophie fue a buscar el pesado libro encuadernado en cuero. Cuando regresó, lo colocó suavemente frente a Alessandro. Alessandro lo ignoró. Léelo por mí, cariño, le dijo a Camilla, con esa voz de barítono grave y ronco que vibró en el pecho de Sophie. Me duele la cabeza. Camilla se esponjó. Abrió el libro y sus uñas impecables tamborilearon sobre el pergamino. Pero a medida que sus ojos recorrían las páginas, su sonrisa comenzó a desvanecerse. El menú de l'Étoile-Noire no era simplemente francés. Era un francés arcaico y pretencioso, escrito a mano en cursiva, detallando añadas y regiones que requerían la certificación de un sommelier para descifrar. Camilla entrecerró los ojos. Pasó una página. Luego otra. Soltó una risita nerviosa. Bueno, rió Camilla, sacudiendo el cabello. Todo está en francés, ¿no? Alessandro, ¿por qué no pedimos simplemente el Cabernet? No quiero Cabernet, dijo Alessandro, levantando por fin la vista. Sus ojos se clavaron en Camilla como agujas. Quiero el Burdeos del 82. Encuéntralo. Camilla entró en pánico. Revisó la página frenéticamente y señaló una línea al azar. Aquí. ¿Este? Sophie se inclinó para servir el agua. Sin querer, sus ojos cayeron sobre lo que Camilla señalaba. No era un Burdeos. Era un vino de mesa barato del Valle del Loira, inflado de precio para los turistas. En realidad. Camilla cortó el aire cuando notó la mirada de Sophie. Se sentía ridícula y necesitaba un blanco. ¿Por qué no se lo preguntamos a ella? Camilla soltó una carcajada, un sonido cruel y cristalino que resonó por todo el silencioso restaurante. Mírala. Está mirando la página como si intentara resolver un problema de matemáticas. Seguro que ni siquiera puede leer el menú, Alessandro. Es patético. Hoy en día estos sitios contratan a cualquiera que pase por la calle. El restaurante quedó en silencio. Los comensales cercanos se paralizaron, con los tenedores suspendidos a medio camino. Alessandro se removió en su asiento. Miró a Sophie por primera vez. Realmente la miró. Vio los puños deshilachados, los ojos cansados, los zapatos baratos. ¿Es cierto?, preguntó Alessandro, con la voz peligrosamente suave. No sabe leer el menú. Era una trampa. Si Sophie decía que sí, era incompetente. Si decía que no, estaba contradiciendo a un cliente, lo que equivalía a una sentencia de muerte en el mundo de la hostelería. Camilla sonrió triunfante. Claro que no. Ve a buscar a alguien que sepa lo que hace. Anda. Sophie se quedó paralizada. El insulto ardía, caliente y blanco, en su estómago. No era la crueldad lo que escociera. Era la suposición de su estupidez. Veían a una camarera. Veían a una don nadie. No veían a Sophie Dubois. La ex prodigio de la Sorbona. La hija de un diplomático caído en desgracia. La joven que había pasado los veranos de su infancia en los viñedos de la Provenza antes de que las deudas de juego de su padre los obligaran a esconderse en América. Sophie apretó la jarra de agua con fuerza. Debería marcharse. Debería llamar a Laurent. Pero entonces miró a Alessandro. Alessandro no se burlaba como Camilla. La observaba con una intensidad curiosa y depredadora. Esperaba a ver si Sophie se quebraba. Sophie respiró hondo. Dejó la jarra sobre el mantel. El sonido fue un golpe suave pero definitivo. Se giró hacia Camilla y su postura cambió por completo. La curvatura sumisa desapareció. Mademoiselle, comenzó Sophie, lo que señala usted es un Muscadet Chèvre Edmen. Su voz había cambiado. El acento americano tembloroso había desaparecido, reemplazado por la cadencia nítida, melódica y autoritaria de una parisina de nacimiento. Camilla parpadeó. ¿Qué? Sophie continuó, clavando los ojos en los de Alessandro. Habló en francés con una fluidez tan perfecta que sonaba a música. Es un vino blanco seco, ácido, que se sirve típicamente con ostras. No es un Burdeos en absoluto.
Si el señor desea el Chateau Mouton Rothschild de 1982, lo encontrará en la página 14, tercera línea empezando por abajo. Sophie extendió la mano con total seguridad y pasó las pesadas páginas de la carta de vinos en un único gesto elegante. Abrió exactamente en la página 14. Además, Sophie cambió a un inglés impecable, sin acento, con una voz fría y profesional. La añada que usted señalaba, mademoiselle, está corchada. Monsieur Laurent la mantiene en la carta únicamente para poner a prueba a los turistas. Jamás la serviría a un paladar tan refinado como el del señor Moretti. Silencio. Un silencio absoluto. Sofocante. Monsieur Laurent, que había corrido hasta la mesa para intervenir, se detuvo en seco con la boca abierta. La cara de Camilla se transformó en un color escarlata violento. Balbuceó: ¿Cómo se atreve usted a hablarme así? Alessandro levantó una mano. Un solo dedo. Camilla cerró la boca al instante. Alessandro giró lentamente la mirada de la carta de vinos hacia Sophie. El aburrimiento había desaparecido de sus ojos. En su lugar había algo mucho más peligroso. Interés. ¿Habla usted francés?, dijo Alessandro. No era una pregunta. Sí, respondió Sophie mirándole a los ojos. Sabía que probablemente la iban a despedir. Le importaba poco. Y sabe de vinos. Sé que servir un muscadet con un filete sería un crimen contra la humanidad, signore. Una esquina de la boca de Alessandro se torció. Casi era una sonrisa. ¿Cómo se llama usted? Sophie. Sophie. Alessandro pronunció el nombre como si lo degustara, como un sorbo de whisky. No es de Brooklyn, ¿verdad, Sophie? Todo el mundo viene de algún lugar, señor Moretti. Ahora mismo, yo soy simplemente de la mesa 4. Alessandro la observó durante un largo y pesado momento. Luego cerró la carta de vinos. Traiga el Rothschild, ordenó Alessandro sin romper el contacto visual con Sophie, y traiga una copa más. Camilla se animó. Oh, Alessandro, qué detalle tan. No es para usted, dijo Alessandro fríamente, cortándola en seco. Señaló con un gesto el asiento vacío frente a él. El asiento junto a Camilla. Es para ella. Apuntó directamente a Sophie. Siéntese, Sophie. El restaurante entero contuvo el aliento. Una camarera sentada con el don. Era algo inaudito. Era suicidio. Señor, no puedo, balbuceó Sophie. La adrenalina se disipaba, dando paso al miedo. Mi turno. Monsieur Laurent me despedirá. Alessandro giró levemente la cabeza hacia el gerente, que estaba de pie a 1,5 metros, con el rostro blanco como la calorías. Laurent, dijo Alessandro con calma, Sophie ha terminado su turno. Cena conmigo. Póngalo en mi cuenta. Y si la despide, L'Étoile-Noire se incendiará antes del amanecer. ¿Qué pesce? Laurent asintió tan enérgicamente que sus gafas casi salieron volando. Ese sí, señor Moretti, por supuesto. Sophie, por favor, siéntese. Sophie miró la silla. Luego miró a Camilla, furiosa y humillada. Luego miró los ojos oscuros y abisales de Alessandro Moretti. Se sentó. Y ese fue el momento en que su vida anterior terminó, y el momento en que su vida de verdad comenzó. La silla era de terciopelo, suave y cara, en total contraste con el taburete de madera rígida en el que Sophie solía sentarse en el cuarto de descanso, para comer su pan rancio. Pero Sophie no podía sentir el terciopelo. Solo podía sentir el peso de la mirada de Alessandro Moretti. Era una mirada densa, física, como una mano alrededor de la garganta. Al otro lado de la mesa, Camilla Russo parecía haber tragado un limón entero. Su cara era una máscara de base de maquillaje resquebrajándose y rabia pura. Alessandro, siseó Camilla, con voz temblorosa. Esto es una broma, ¿verdad? Una prueba. ¿Vas a dejar que el servicio se siente en nuestra mesa? Alessandro no la miró. Seguía observando a Sophie. Sírvame el vino, Sophie. Las manos de Sophie temblaban cuando alcanzó la botella de Chateau Mouton Rothschild de 1982. Una añada que valía más de 3 meses de alquiler. Sophie decantó el vino con una facilidad practicada.
La memoria muscular de su vida anterior tomó el control. Sirvió un pequeño sorbo para que Alessandro lo probara. Alessandro giró el líquido carmesí oscuro, lo olió profundamente y bebió un trago. Asintió. Sofie llenó su copa. Luego llenó la suya. No llenó la de Camilla. «Me estás ignorando», exclamó Camilla, golpeando la mesa con la mano. Los cubiertos tintinearon. «Soy la hija del senador ruso». «Mi padre va a...» Su padre, interrumpió Alessandro con voz baja y aburrida. «Me debe 3 favores y 4 millones de dólares. Si le dijera que la dejé en la calle porque me resultaba molesta, lo más probable es que me pidiera disculpas por las molestias». La boca de Camilla se abrió de par en par. «Sofie», continuó Alessandro, devolviendo su atención a la camarera, «hábleme del vino». Sofie tomó un sorbo. El sabor golpeó su paladar como un recuerdo. Grosella negra, cedro, caja de puros. Sabía el estudio de su padre antes de las redadas policiales. Sabía a seguridad. «Es atrevido», dijo Sofie en voz baja. «La estructura es impecable. Los taninos se han suavizado con el tiempo, pero aún tienen cuerpo. El final es largo. Es un superviviente». «Un superviviente», repitió Alessandro. «Como usted». Sofie bajó su copa. «No sé a qué se refiere, señor». «Por favor», bufó Camilla poniéndose en pie. Agarró su clutch con los nudillos blancos. «No me voy a quedar aquí para presenciar esta farsa». «¿Quieres cenar con la rata?» «Perfecto. Que no te piquen las pulgas». Camilla giró sobre sus talones para marcharse, pero antes de hacerlo agarró su copa de agua. Con una mueca de pura venganza, le lanzó el contenido a Sofie. Todo ocurrió a cámara lenta. Sofie cerró los ojos, esperando el golpe helado. Nunca llegó. Sofie abrió los ojos. Alessandro se había movido con una velocidad que desafiaba la lógica. Su mano estaba en el aire, bloqueando el agua. El agua chorreaba desde la manga de su cara chaqueta sobre el mantel. No había derramado ni una gota de su vino. El restaurante quedó nuevamente en silencio absoluto. Hasta el ruido de la cocina se detuvo. Alessandro se puso lentamente de pie. Se quitó la chaqueta mojada y se la entregó a uno de sus guardaespaldas de cara de piedra. Luego miró a Camilla. «Fuera», susurró Alessandro. No fue un grito. Fue el sonido de una tapa de ataúd cerrándose. Camilla palideció al darse cuenta de que acababa de agredir a un capo. Se dio la vuelta y salió corriendo, el taconeo resonando frenéticamente en el suelo de madera hasta que desapareció en la noche lluviosa. Alessandro volvió a sentarse. Vestía ahora solo la camisa blanca, cuya tela tensa dejaba adivinar unos hombros anchos. La pistolera era claramente visible bajo su brazo izquierdo. No le importaba que se viera. «Disculpe», le dijo a Sofie. «La basura ha sido sacada». Sofie lo miraba fijamente. «¿Por qué hizo eso?» «Porque usted conoce la diferencia entre un Muscadet y un Burdeos», respondió Alessandro, cortando el filete. «Y porque tiene los ojos de una mujer que huye de algo. Y el talento desperdiciado me disgusta». Alessandro pinchó un trozo de carne con el tenedor, masticó lentamente y luego señaló a Sofie con el cubierto. «Coma. Parece que no ha visto una proteína en una semana». Sofie tomó el tenedor. Estaba hambrienta. El olor del chuletón era embriagador. Dio un mordisco, reprimiendo un gemido de placer. «Bueno», dijo Alessandro girando el vino. Sofie, sin apellido, francés perfecto, conocimiento de añadas de alta gama, trabajando en un empleo sin futuro en un lugar donde el gerente le intimida. «Déjeme adivinar». Alessandro se inclinó, entornando sus ojos oscuros. «Socialité venida a menos». «No es demasiado dura para eso». «Esposa fugada». No hay marca de anillo en su dedo». «Eso deja». «Problemas de familia». Sofie se paralizó. Dejó el tenedor sobre el plato. «Soy simplemente una camarera, señor Moretti». «Mentira». Alessandro sonrió. Era una sonrisa de lobo, con unos dientes blancos y perfectos. «Es usted la hija de Arthur Dubois».
La copa se escurrió de los dedos de Sophie. Golpeó la mesa y se hizo añicos. El vino tinto, el caro Rothschild de 1982, tiñó el mantel como una herida de bala. ¿Cómo?, susurró Sophie, con la sangre helada. ¿Cómo conoce usted ese nombre? Su padre era una leyenda en los círculos del contrabando, dijo Alessandro, sin inmutarse por el desastre. Llamó a Laurent con un gesto para que trajeran una servilleta. Movía arte, joyas, información. Le llamaban el diplomático. Luego, hace 3 años, desapareció llevándose algo muy valioso. Algo que no le pertenecía. La expresión de Alessandro se endureció. Algo que pertenecía a los Moretti. Sophie empujó su silla hacia atrás. El pánico le apretaba la garganta. No sé dónde está. No lo he visto en 3 años. Por favor, yo solo quiero irme a casa. No puede irse a casa, Sophie, dijo Alessandro en voz baja. ¿Por qué no? Porque si yo la encontré a usted, Alessandro señaló con la cabeza hacia la ventana, donde unos SUV negros aguardaban bajo la lluvia, Stefano Greco también la encontró. Y a diferencia de mí, a Greco no le gusta el vino. Le gusta la sangre. Como si fuera una señal, el ventanal delantero del Étoile Noir estalló hacia adentro. No fue un golpe. Fue una explosión de cristal. Los pedazos llovieron sobre el comedor como polvo de diamantes. Los gritos brotaron. Los clientes se lanzaron bajo las mesas. Sophie no tuvo tiempo de gritar. Antes de que su cerebro pudiera procesar el tiroteo, un peso enorme la aplastó, derribando su silla hacia atrás. Alessandro estaba sobre ella, cubriendo su cuerpo con el suyo. Sophie sintió el calor sólido del pecho de Alessandro. El olor a pólvora y colonia cara le llenó la nariz. Pum. Las balas destrozaron el tapizado de terciopelo del reservado donde habían estado sentados apenas unos segundos antes. Las botellas detrás de la barra explotaron, lloviendo alcohol y cristal sobre el barman, que se había tirado al suelo. Al suelo. Rugió Alessandro, su voz atravesando el caos como una cuchilla. Alessandro sacó la pistola, un arma negra y mate, de la pistolera. Disparó 3 veces hacia la ventana rota con una calma calculada, suprimiendo a los atacantes del exterior. Dante, la salida trasera. Ladró Alessandro. Uno de los guardaespaldas, el llamado Dante, ya estaba en movimiento. Volcó una mesa como parapeto y respondió al fuego. Sophie temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Greco. Escupió Alessandro. Miró a Sophie, con la cara a centímetros de la suya. Tenía un rastro de sangre en la mejilla, un pequeño corte de cristal. Te quiere a ti. Cree que tienes la llave. ¿La llave de qué? Yo no tengo nada. Gritó Sophie, con lágrimas mezcladas con el polvo en su rostro. Nos movemos ahora. Alessandro la agarró del brazo con un agarre de hierro. La arrastró hacia adelante, manteniéndola agachada mientras corrían hacia la cocina. Atravesaron las puertas batientes de golpe, sobresaltando a los cocineros. Por la salida de atrás, vamos. Ordenó Alessandro al personal. No necesitaron que se lo repitieran 2 veces. La brigada de cocina huyó hacia el callejón. Alessandro arrastró a Sophie por entre el vapor y la grasa de la cocina, hasta la pesada puerta trasera de acero, y salieron al callejón mojado por la lluvia. Un SUV negro y blindado frenó en seco ante ellos. La puerta se deslizó abierta. Entren. Alessandro empujó a Sophie adentro y se lanzó tras ella. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mientras el coche arrancaba justo cuando una motocicleta doblaba la esquina. El motorista levantó una metralleta. Las balas rebotaron inofensivamente en el vidrio reforzado del SUV. Sophie estaba acurrucada en el rincón del asiento de cuero, abrazándose las rodillas. Empapada. Temblando. En estado de shock. Alessandro estaba sentado frente a ella. Enfundó el arma y se ajustó los puños de la camisa. Parecía irritantemente tranquilo, como si acabara de salir de una reunión de negocios aburrida y no de un tiroteo. ¿Te han dado?, preguntó Alessandro. Sophie se revisó. No,
No creo. Entonces lo miró a él. Estás sangrando. Alessandro se tocó la mejilla, mirando la sangre en sus dedos. No es nada. Abrió un compartimento en el reposabrazos y sacó una botella de agua y una toalla. Se las lanzó a Sophie. Límpiese. Parece un fantasma. Sophie se limpió la cara. Dijiste que quieren la llave. ¿Qué llave? Mi padre nos dejó solo deudas. Perdimos el viñedo, el apartamento en París, todo. Llevo 2 años sirviendo mesas simplemente para tener un techo sobre mi cabeza. Alessandro la observaba, analizando cada microexpresión. Era un detector humano de mentiras, entrenado por los maestros más duros del mundo criminal. Veía miedo, confusión, agotamiento. No veía engaño. Arthur no robó solo dinero, Sophie. Robó un libro de contabilidad. Un disco cifrado que contiene los números de cuenta de los fondos offshore de todo el sindicato de la costa este. Greco quería tomar el control de la ciudad. Yo quería detenerlo. Yo no lo tengo, insistió Sophie. Quizás no conscientemente, dijo Alessandro. Pero Arthur era un sentimental. Lo habría escondido en algún lugar cercano a ti. En algún lugar seguro. El coche aminoró la velocidad. Sophie miró por la ventanilla. Ya no estaban en Manhattan. Cruzaban un puente en dirección a los oscuros contornos industriales de los muelles. Pero entonces el coche giró hacia un rascacielos que se alzaba sobre el río. ¿A dónde vamos? A mi casa. No, se alarmó Sophie. Llévame a mi apartamento. Necesito mis cosas. Allí está el medallón de mi madre. Alessandro suspiró. Golpeó la mampara. Conductor, desvío a la calle 42 en Queens. Señor, no es seguro, gruñó el conductor. Hágalo, ordenó Alessandro. El viaje a Queens fue en silencio. Cuando llegaron al edificio de Sophie, un tenement de ladrillo desvencijado con pintura descascarada, Alessandro señaló a sus hombres que esperaran. Subo contigo, dijo Alessandro. Puedo hacer sola mi maleta, protestó Sophie, intentando recuperar un atisbo de dignidad. Sophie, dijo Alessandro, bajando la voz un tono. Mira la puerta. Sophie alzó la vista hacia la ventana del segundo piso. La luz estaba encendida. Sophie nunca dejaba la luz encendida. Saltó del coche. Sophie, espera. Maldijo Alessandro, corriendo tras ella. Sophie subió las escaleras de 2 en 2. Llegó a su puerta. La cerradura estaba reventada. La madera astillada alrededor del marco. Sophie la empujó. Un grito murió en su garganta. El apartamento había sido destrozado. El colchón, rasgado, con el relleno derramándose como vísceras. La cómoda barata, hecha añicos. Su ropa, rasgada y esparcida. Las tablas del suelo, arrancadas. Hasta el papel pintado estaba desgarrado. No, gimió Sophie. Cayó de rodillas y gateó entre los escombros. No, no, no. Buscó bajo los restos de su cama, palpando una tabla suelta del suelo que usaba como caja fuerte. Estaba vacía. ¿El medallón?, sollozó Sophie. Se llevaron el medallón. Era lo único que tenía. La única foto de mi madre que quedaba. Alessandro entró en la habitación. Inspeccionó la destrucción con una mirada fría y calculadora. Era obra de Greco. Ruidosa, brutal, sin sutileza. Alessandro se acercó a donde Sophie estaba de rodillas entre los restos de su vida. No ofreció palabras vacías. No dijo todo va a estar bien. Se agachó hasta el suelo, con sus pantalones de traje caro tocando las tablas sucias. Extendió la mano y le levantó la barbilla a Sophie para que tuviera que mirarlo. No encontraron lo que buscaban, dijo Alessandro. Se lo llevaron todo, lloró Sophie. Se llevaron basura y baratijas. Si hubieran encontrado el disco, habrían quemado este edificio para borrar sus huellas. Siguen buscando. Alessandro se puso en pie y le tendió la mano. Ya no te queda nada aquí, Sophie. Ni trabajo,
ni casa, ni pasado. Sofie miró su mano. Era grande, encallecida y firme. La mano de un asesino. Pero en ese momento era lo único en el mundo que no estaba roto. Ven conmigo, dijo Alessandro. Recuperaré tu medallón. Saldaré las deudas de tu padre. Pero a partir de ahora tienes que pertenecerme a mí. ¿Pertenecerte? Susurró Sofie. Como una posesión. Como una socia, corrigió Alessandro. Necesito tu inteligencia. Tú necesitas mi protección. Hasta que Greco esté muerto, eres Sofie Moretti. Sofie dudó. Entonces, mientras el sonido de las sirenas comenzaba a aullar a lo lejos, puso su mano en la de Alessandro. Él la levantó, la atrajo hacia sí, y por un breve instante, Sofie se sintió a salvo. «¿Vamos a casa?», dijo Alessandro. El Penthouse no era un hogar. Era una fortaleza en el cielo. El ascensor se abría directamente a un salón más grande que el edificio entero donde vivía Sofie. Las paredes de cristal del suelo al techo miraban hacia el resplandeciente horizonte de Manhattan. El mobiliario era moderno, italiano y severo. Todo en negro, blanco o cromo. Era bello. Frío. Completamente masculino. Dante, ordenó Alessandro al entrar. Asegura el perímetro. Dobla la guardia en el vestíbulo. Que nadie suba sin mi autorización. Di al chef que prepare algo ligero y llama a un médico. No necesito médico, dijo Sofie, abrazándose. Seguía llevando el uniforme de camarera, ahora manchado de vino y polvo. Se sentía ridículamente fuera de lugar. Tienes cortes en los brazos por el cristal, dijo Alessandro, aflojándose la corbata. Alessandro se acercó a la barra y sirvió 2 vasos de líquido ámbar. Volvió y le tendió uno a Sofie. Coñac. ¿Beba? Sofie tomó un sorbo. Ardía, pero calmó sus nervios. Hay una habitación de invitados al fondo del pasillo, señaló Alessandro. En el armario hay ropa. Son cosas que dejó mi hermana. Le quedarán bien. Dúchese, cámbiese y venga a mi despacho. ¿Y si me niego?, preguntó Sofie, con un destello de su rebeldía recuperada. Alessandro hizo una pausa. La miró con esa intensidad que le aflojaba las rodillas. La puerta está sin llave, Sofie. Puedes marcharte cuando quieras. Pero ahí fuera eres presa. Aquí dentro eres una invitada. Tú eliges. Alessandro dio media vuelta y se dirigió hacia unas pesadas puertas dobles, dejándola sola en la enorme sala. Sofie miró el ascensor. Podría correr. Podría ir a la policía. Pero la policía probablemente estaba en la nómina de Greco o de Alessandro. Su padre le había enseñado eso. No existe la ley, solía decir Arthur. Solo existe el poder. Sofie fue a la habitación de invitados. La ducha era una cascada de agua caliente que se llevó toda la suciedad del restaurante y el polvo de su apartamento destrozado. Sofie se restregó la piel hasta que quedó rosada. Salió de la ducha y encontró la ropa que Alessandro había mencionado. Blusas de seda. Jerseys de cachemira. Eligió una camisa blanca holgada y unos leggings negros. Se miró en el espejo. La chica que le devolvía la mirada parecía distinta. Más dura. Sofie fue al despacho. Las puertas estaban abiertas. La habitación estaba forrada de libros. Alessandro estaba sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, rodeado de monitores y montones de papeles. Se había cambiado y llevaba ahora una camiseta negra que dejaba ver unos brazos musculosos cubiertos de tatuajes, una tinta intrincada que parecía enredaderas y espinas enrolladas alrededor de sus bíceps. Mejor, dijo Alessandro sin levantar la vista de un documento. Dijo que necesitaba mi inteligencia, comenzó Sofie, plantándose frente al escritorio. Supongo que no necesita que recite añadas de vino. Alessandro hizo deslizar una hoja de papel por el escritorio. Era vieja, amarillenta y cubierta de una escritura cifrada a mano. Esta es una carta que su padre me envió 3 días antes de desaparecer, dijo Alessandro. La interceptamos, pero nunca logramos descifrarla. Mis criptógrafos dicen que es un galimatías, poesía francesa aleatoria.
Sofie recogió el papel. Le cortó la respiración. Reconoció la escritura al instante. Las L's con bucles, las T's con trazo cortante. No es aleatoria, susurró Sofie. Léala. Sofie escaneó el texto. Le clair de lune brille sur le vignoble oublié, en la ou le renard dort sur la neuvie me pierre. La luz de la luna brilla sobre el viñedo olvidado, donde el zorro duerme bajo la novena piedra, tradujo Sofie. ¿Sabemos lo que dice en inglés?, dijo Alessandro con impaciencia. Pero no significa nada. No hay viñedo, no hay zorro. Es un código de libro, dijo Sofie, y su mente voló de vuelta a la infancia. Mi padre me leía historias concretas. El Principito. Los Miserables. Pero esto. Sofie golpeó el papel. El zorro se refiere a las fábulas de Esopo, la edición de 1890. Tenía una primera edición en su biblioteca. Alessandro se levantó de un salto. ¿Y la novena piedra? Página 9, o la novena fábula, el zorro y las uvas. Sofie levantó la vista hacia Alessandro. No te decía dónde estaba el dinero. Te decía dónde estaba la llave. ¿Dónde? Exigió saber Alessandro, inclinándose sobre el escritorio. El viñedo olvidado, murmuró Sofie cerrando los ojos. Cuando tenía 10 años enterramos una cápsula del tiempo en el viejo viñedo de la Provenza, antes de perder la finca. Lo enterramos bajo la novena piedra del muro del jardín. Los ojos de Alessandro se abrieron de par en par. La Provenza. El disco está en Francia. Si no lo ha movido, dijo Sofie. Tenemos que ir, dijo Alessandro al instante. Pulsó un botón en el teléfono del escritorio. Dante, prepara el jet. Salimos para Marsella en 1 hora. Espera. Protestó Sofie. No voy a ir a Francia contigo. Las autoridades francesas me buscan por las deudas de mi padre. Alessandro rodeó el escritorio y se detuvo a centímetros de Sofie. El aire entre ellos crepitaba de electricidad. Controlo la aduana francesa en Marsella, dijo Alessandro. No te arrestarán. Pero tú eres la única que puede encontrar esa piedra. La única que conoce la distribución de la finca. Alessandro extendió la mano y colocó un mechón húmedo de cabello detrás de la oreja de Sofie. Su toque fue delicado, en total contradicción con la violencia de la noche. Ayúdame a encontrar el disco, Sofie. Ayúdame a destruir a Greco y te devolveré tu vida. Saldaré tus deudas. Te compraré Le Toile Noir si quieres. No quiero el restaurante, dijo Sofie sin aliento. Quiero a mi padre. La cara de Alessandro se ensombreció. Apartó la mirada por un instante, una vacilación que Sofie captó. ¿Qué? Preguntó Sofie con aspereza. ¿Qué no me estás contando? Sofie. Está muerto. Su voz se quebró. Dímelo. Alessandro le agarró los hombros. No está muerto. Pero no desapareció, Sofie. No huyó. Entonces, ¿dónde está? Alessandro respiró hondo. Está en el sótano de la villa de Stefano Greco en la Toscana. Lleva allí 3 años. La carta no fue enviada antes de desaparecer. Fue contrabandeada fuera la semana pasada. El mundo de Sofie se tambaleó. ¿Está vivo? ¿Y tú lo sabías? ¿Lo sospechaba? La carta lo confirmó. Tenemos que ir a buscarlo, gritó Sofie, apartándose de Alessandro. Olvídate del disco. Tenemos que salvarlo. No podemos salvarlo sin el disco, rugió Alessandro. Greco lo tiene como rehén para conseguir los códigos. Si asaltamos la villa, mata a Arthur. Si le damos el disco, mata a Arthur. La única manera, es conseguir el disco primero, descifrar las cuentas y congelar los activos de Greco. Si lo arruinamos, su ejército se irá. Entonces entramos. Sofie lo miró fijamente, con el pecho agitado. Las apuestas acababan de dispararse. Ya no era solo dinero. Era la vida de su padre. Miró al hombre que tenía delante. El capo de la mafia. El monstruo. Era su única esperanza.
Francia, dijo Sophie, con voz de acero. Vamos a Francia. Alessandro asintió. Coge el abrigo. Cuando Sophie se dio la vuelta para marcharse, vio una carpeta en la esquina del escritorio, entreabierta. Había una foto sujeta a la tapa. Era una foto de ella, tomada desde el otro lado de la calle frente a l'Étoile-Noire, 2 semanas atrás. Sophie se quedó paralizada. «Lo sabías», susurró Sophie. Se dio la vuelta. La traición ardía en sus ojos. «No viniste al restaurante a cenar. Viniste por mí». Alessandro no lo negó. Se mantuvo erguido, con la oscuridad de la ciudad enmarcándolo. «Vine a ver si la hija de Arthur Dubois valía la pena», dijo Alessandro con calma. «Y», lo desafió Sophie, con las lágrimas aflorando a los ojos. «La valgo». Alessandro se acercó a Sophie. No se detuvo hasta que su pecho rozó el de ella. La miró desde arriba, con los ojos ardiendo de una mezcla de posesividad y algo que parecía peligrosamente parecido al afecto. «Lee el menú, Sophie», murmuró Alessandro, haciéndose eco del comienzo de la noche. «Vales», dijo con voz ronca, «quemar el mundo entero». El jet privado aterrizó en una pista privada a las afueras de Marsella justo cuando el sol comenzaba a sangrar sobre el horizonte, tiñendo el campo francés de púrpuras y dorados. No hablaron mucho durante el vuelo. Alessandro pasó la mayor parte del tiempo al teléfono satelital cifrado, ladrando órdenes en italiano a sus soldados en Nueva York y coordinando un equipo de asalto en la Toscana. Sophie pasó el tiempo mirando por la ventanilla, retorciendo la tela de los leggings prestados, con la mente convertida en un campo de batalla de recuerdos. Les esperaba un coche de alquiler anónimo, un Peugeot polvoriento. Alessandro condujo. Conducía como hacía todo lo demás, con precisión y confianza agresiva. «Ya estamos cerca», dijo Sophie al cabo de 1 hora por carreteras sinuosas flanqueadas de cipreses. «Gira a la izquierda en el próximo cruce. Allí acaba el asfalto». Tomaron un camino de grava. El cartel, medio devorado por la hiedra, decía Chateau Dubois. La finca era un esqueleto de lo que había sido. La casa principal, antaño un amplio caserón de cálida piedra amarilla, estaba tapiada, con el tejado hundiéndose. Pero el viñedo. El viñedo era salvaje. Las vides que en su día habían producido sirás premiados eran ahora zarzas enredadas que asfixiaban la vida del suelo. «Para aquí», susurró Sophie. «Tenemos que ir a pie». El ruido del motor se oye desde lejos. Alessandro apagó el motor. Buscó en el asiento trasero la bolsa de viaje. Le entregó a Sophie una linterna, pero mantuvo su mano sobre la pistolera. «Quédate detrás de mí. Si ves a alguien, te tiras al suelo. No grites. No corras». «Entendido». «Me crié jugando al escondite entre estas filas, Alessandro», dijo Sophie, saliendo al fresco aire de la mañana. El olor a tomillo silvestre y tierra húmeda la golpeó, haciéndole doler el pecho. «Sé cómo desaparecer aquí». Sophie y Alessandro se movieron entre las hileras invadidas por la maleza. El silencio era denso, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. «El muro del jardín está en el lado norte», indicó Sophie. Llegaron al viejo muro de piedra que delimitaba la propiedad. Estaba cubierto de musgo. Sophie contó las piedras, con la respiración temblorosa. 1, 2, 3. Aquí. Sophie señaló una gran piedra plana de río cerca de la base. La 9ª piedra. Alessandro se arrodilló. Sacó un cuchillo de la bota y lo metió bajo la piedra. Con un esfuerzo, la levantó. Debajo, anidada en la tierra, había una caja de lata oxidada. Una lata de galletas. Sophie cayó de rodillas y la agarró. Sus manos temblaban tanto que no pudo abrir la tapa. Las grandes manos de Alessandro cubrieron las suyas. «Déjame a mí». Abrió la tapa de golpe. Salió un olor a papel rancio. Dentro había recuerdos de infancia, una flor seca, un soldadito de juguete, un dibujo de un caballo. Y pegado al fondo de la lata, un disco USB plateado. «Lo hizo», susurró Sophie, con las lágrimas desbordándose. «Lo escondió aquí de verdad». «Guárdalo», dijo Alessandro, con los ojos escaneando la línea de los árboles.
Tenemos lo que necesitamos. Ahora. Clic, el sonido era inconfundible. El amartillamiento de una pistola. No se muevan, siseó una voz desde la oscuridad de las vides. Y suelta el arma, Moretti, a menos que quieras que los sesos de la chica abonen las uvas. Alessandro se quedó rígido. Lentamente levantó las manos. De entre las sombras salieron 3 hombres. El que iba al frente era una montaña de músculo con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Apuntaba directamente al pecho de Sofie con una ametralladora MP5 con silenciador. Luca, lo saludó Alessandro con aburrimiento estudiado. Veo que Greco te ha soltado la correa. ¿Sabía que vendrías a por la herencia de la chica? Sonrió Luca. Dame el disco. ¿O qué? Preguntó Alessandro. O la mato a ella, cojo el disco y te dejo aquí para los cuervos. Alessandro miró a Sofie. Sus ojos transmitían un mensaje silencioso. Confía en mí. Bien, dijo Alessandro. Metió la mano en la lata, agarró el disco y lo levantó. La plata destelló bajo la luz del amanecer. ¿Lo quieres? Pues agarra. Alessandro lanzó el disco alto en el aire, hacia la espesa maraña de espinos que tenía a su derecha. Los ojos de Luca siguieron instintivamente el arco del objeto plateado. Ese instante fue todo lo que Alessandro necesitó. Alessandro no fue a por la pistola. Se abalanzó sobre Sofie, derribándola entre la tierra detrás del muro de piedra justo cuando Luca apretó el gatillo. Las balas picaron la piedra centímetros por encima de sus cabezas. Al suelo. Rugió Alessandro. Se echó de espaldas, sacó la pistola en un movimiento fluido y disparó a ciegas por encima del muro. Un grito resonó en el viñedo. Uno de los esbirros cayó. A las vides, ordenó Alessandro, agarrando el cuello de la camisa de Sofie y arrastrándola hacia el espeso manto de las uvas salvajes. Sofie y Alessandro reptaron sobre las manos y las rodillas entre la tierra, con los espinos desgarrándoles la ropa y la piel. Detrás de ellos, unos pasos pesados crujían entre el viñedo. Espárceos. Encontradlos, gritó Luca. El disco, siseó Sofie, con el pánico aferrándole la garganta. Lo tiraste. Tiré el soldadito de juguete, masculló Alessandro recargando el cargador mientras se ocultaban detrás de un grueso tronco retorcido. Se golpeó el bolsillo del pecho. El disco está aquí. Sofie lo miró fijamente. Estás loco. Soy práctico. Ahora escucha. Voy a atraer su fuego. Tú corres al coche. No mires atrás. No. Sofie le agarró el brazo. No te dejo aquí. Alessandro la miró. Por un momento, la máscara del don se deslizó, dejando ver a un hombre aterrorizado de perder lo único que acababa de encontrar. Sofie, por favor. Están flanqueando por la izquierda. Hay una acequia de riego antigua a 10 metros en esa dirección, susurró Sofie, con los oídos sintonizados con los sonidos del viñedo que conocía de memoria. Señaló. Lleva directamente a la carretera. Podemos llegar los dos. Alessandro miró hacia donde Sofie señalaba. Luego la miró a ella con una sonrisa feroz. Abre camino, mademoiselle. Sofie y Alessandro se movieron juntos, como una unidad sincronizada. Se deslizaron dentro de la acequia seca justo cuando las balas destrozaban las vides donde habían estado. Corrieron agachados, con los pulmones ardiendo, hasta que el coche apareció a la vista. Alessandro saltó al asiento del conductor. Sofie al del copiloto. Alessandro pisó a fondo el acelerador, haciendo girar el coche en una lluvia de grava, justo cuando Luca salía disparado de la línea de árboles, disparando a lo loco. El parabrisas trasero estalló. Sofie gritó, agachándose. Alessandro metió la marcha y pisó el acelerador a fondo. El Peugeot rugió carretera abajo, dejando a los pistoleros en el polvo. «¿Te han dado?», gritó Alessandro por encima del viento que rugía por la ventana rota. «No». Sofie se revisó. Sangraba por los arañazos de los espinos, pero sin agujeros de bala. Miró a Alessandro. Alessandro sonreía, una sonrisa salvaje, pura adrenalina. «Lo hiciste bien, Sofie», se rió Alessandro. «Muy bien».
Sofie miró al hombre a su lado. Peligroso. Letal. Y en ese momento, la cosa más excitante que había conocido en su vida. ¿A la Toscana?, preguntó Sofie, con la voz recuperando la firmeza. La sonrisa de Alessandro se desvaneció, reemplazada por una determinación fría. A la Toscana. A matar a un monstruo. La villa de Stefano Greco era una fortaleza construida con dinero de sangre, enclavada entre las colinas onduladas de la Toscana. Era hermosa, antigua y podrida por dentro. Ya había caído la noche cuando Alessandro y Sofie llegaron. Esta vez no entraron sigilosamente. Llegaron directamente a la entrada en un Mercedes negro que habían conseguido los contactos de Alessandro en Florencia. Alessandro vestía un traje nuevo, negro sobre negro. Sofie llevaba un vestido rojo. No el barato uniforme de l'Étoile-Noir, sino un vestido de seda que Alessandro había conseguido en Florencia. Parecía una reina. Se sentía como un sacrificio. «Recuerda el plan», dijo Alessandro mientras los hierros del portón se abrían chirriando. «Tú eres la baza. Yo soy el comprador. No mostramos miedo». «No tengo miedo», mintió Sofie. ¿Bien? «Porque Greco se alimenta del miedo». Los condujeron guardias armados hasta el vestíbulo principal. Era una sala cavernosa repleta de arte renacentista y un inconfundible olor a azufre. Stefano Greco estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de banquete. Era un hombre pequeño y aceitoso, con ojos muertos y una sonrisa que mostraba demasiadas encías. Alessandro. Greco abrió los brazos de par en par. Y la pequeña camarera. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que el vuelo fuera cómodo. Déjate de cortesías, Stefano, dijo Alessandro, con su voz resonando en las paredes de piedra. Alessandro no se sentó. Permaneció de pie detrás de la silla de Sofie, con la mano apoyada protectoramente en su hombro. Tenemos el disco. Ah, sí. Greco sorbió su vino. Muéstramelo. Alessandro sacó el USB plateado del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Arthur Dubois. Ahora. Greco chasqueó los dedos. Una puerta lateral se abrió. Dos guardias arrastraron a un hombre hacia adentro. Sofie ahogó un grito. Papá. Arthur Dubois era la sombra del hombre que había sido. Demacrado, cubierto de moratones, con un ojo hinchado y cerrado. Tropezaba, apenas capaz de caminar. Sofie. Graznó Arthur levantando la cabeza. No, Sofie, huye. Déjalo ir. Suéltenlo. Exigió Sofie, intentando levantarse. La mano de Alessandro la mantuvo firmemente en su sitio. El disco primero, sonrió Greco. Greco cogió el USB. Lo enchufó en un portátil que había sobre la mesa. Tecleó durante un momento. Luego frunció el ceño. Está cifrado, espetó Greco. Bloqueo biométrico, reconocimiento de voz. Greco miró a Sofie. ¿Listo, Arthur?, se mofó Greco. Hizo a su hija la contraseña. Alessandro apretó el hombro de Sofie. Ella lo desbloqueará. Cuando Arthur esté en el coche rumbo al aeropuerto. Greco soltó una carcajada. Era un sonido seco y cortante. No estás en posición de negociar, chico. Tengo 50 hombres en estas tierras. Tú tienes una camarera. Greco sacó una pistola de debajo de la mesa y la apuntó a la cabeza de Arthur. Desbloquea el disco, Sofie. O papá pinta la pared. No. Gritó Sofie. Hazlo. Greco amartilló el arma. Sofie miró a Alessandro. Su cara era ilegible, una máscara de piedra. Pero la mano sobre su hombro apretó 2 veces. Una señal. Sofie se levantó. Caminó hacia el portátil en el otro extremo de la mesa. Sintió los ojos de todos los guardias sobre ella. Se inclinó sobre el ordenador. La pantalla pedía una frase de voz. Sofie miró a Greco a los ojos. ¿Quiere el código?, preguntó Sofie. Dámelo. Sofie se acercó al micrófono. El zorro conoce muchos trucos, habló claramente en francés. Pero el erizo conoce uno muy grande.
La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Los archivos comenzaron a desplegarse. Números de cuenta bancaria. Números de ruta. El plano completo del sindicato entero. Los ojos de Greco se abrieron desmesuradamente de codicia. Sí. Sí, está todo aquí. Greco miró a sus guardias. Mátenlos. A todos. Sofie se quedó helada. Un trato es un trato, Stefano, dijo Alessandro, con la voz cayendo a un gruñido aterrador. Soy un criminal, Alessandro, se rió Greco, distraído por la pantalla. Yo no hago tratos. Hago cadáveres. Yo también, dijo Alessandro. Y entonces las luces se apagaron. Oscuridad total. Luego, el caos. Alessandro se movió antes de que las luces terminaran de apagarse. Había cortado el suministro eléctrico principal mediante un activador remoto que llevaba en el bolsillo, un temporizador puesto en marcha en el momento en que Sofie dijo el código. En la oscuridad absoluta, estallaron los disparos. Alessandro se abalanzó sobre Sofie, cubriéndola con su cuerpo mientras disparaba 3 tiros en dirección a los guardias de Greco. Alessandro llevaba lentillas de visión nocturna. Los guardias no. Busca a Arthur. Rugió Alessandro. Sofie gateó por el suelo, arrastrándose hacia donde había caído su padre. Papá. Papá. Sofie encontró su mano frágil. Te tengo. Sofie, silbó Arthur. Veré. Sin ti no. De repente, las luces de emergencia parpadearon, tenues y rojas, bañando la sala en el color de la sangre. Alessandro era un torbellino en movimiento. Peleaba contra 2 guardias a la vez. Sus movimientos eran eficientes y brutales. Desarmó a uno, lo usó como escudo contra el otro y despejó el camino. Pero Greco había desaparecido. El portátil había desaparecido. Huyó. Gritó Alessandro. Lleva a tu padre al coche. Dante espera en la puerta trasera. ¿A dónde vas tú? Gritó Sofie, arrastrando a su padre hacia arriba. A terminar esto. Alessandro se dio la vuelta y salió disparado hacia la puerta lateral. Sofie arrastró a su padre entre el caos, esquivando mesas volcadas. Irrumpieron en el patio donde esperaba el Mercedes. Dante, el fiel guardaespaldas, estaba allí cubriendo la retirada con fuego de cobertura. Entren. Gritó Dante. Sofie empujó a su padre al asiento trasero, pero Sofie no entró. Miró hacia atrás, hacia la villa, hacia el sonido de los disparos. Veré. Sofie golpeó la puerta del coche. Llévalo a un lugar seguro. Sofie, no. Gritó Arthur desde adentro. Conduce, Dante, ordenó Sofie. El coche salió a toda velocidad. Sofie se dio la vuelta y corrió de vuelta a la villa. Ya no era una camarera. No era una víctima. Era una mujer enamorada de un rey, y no iba a dejarlo morir solo. Sofie los encontró en la biblioteca. Greco estaba parapetado detrás de un pesado escritorio de roble, aferrado al portátil. Alessandro estaba detrás de un pilar de mármol, con la munición claramente baja. Se acabó, Alessandro. Gritó Greco. Tengo las cuentas. Estoy transfiriendo los fondos ahora mismo. No tienes nada. Le devolvió el grito a Alessandro. Sofie vio el dedo de Greco flotando sobre la tecla de intro. Sofie escaneó la sala. Sobre un estante por encima de la cabeza de Greco había un pesado busto de bronce de Julio César. El estante estaba sujeto por una única escuadra de madera. Sofie no tenía pistola. Tenía una botella de vino que había cogido de la mesa del banquete. Una pesada botella de Magnum. Sofie no pensó. Actuó. Lanzó la botella con todas sus fuerzas. No apuntó a Greco. Apuntó a la escuadra. La botella estalló contra la madera. La escuadra se rompió. El busto de bronce cayó en picado. Se estrelló contra el brazo de Greco con un crujido enfermizo. Greco gritó, soltando el portátil. La pistola resbaló y se alejó deslizando. Alessandro salió de detrás del pilar. No dudó.
Levantó la pistola y disparó un único tiro final. Stefano Greco se desplomó hacia adelante. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Alessandro se quedó allí, con el pecho agitado. Miró al hombre muerto. Luego miró el portátil. Luego miró a Sofie, plantada en el umbral de la puerta, jadeando. El vestido rojo rasgado. Las manos vacías. Alessandro se acercó a Sofie. No dijo una palabra. Alessandro la agarró por la cara y la besó. Fue un beso de supervivencia, de adrenalina, de posesión absoluta. Sabía a sangre y victoria. Alessandro se separó de Sofie, apoyando su frente contra la de ella. Te dije que te metieras en el coche, susurró Alessandro con voz áspera. No me adapto bien a las órdenes, susurró Sofie de vuelta. Soy francesa. Alessandro soltó una risa entrecortada. Alessandro miró el portátil. No transfirió el dinero, ¿verdad? Preguntó Sofie. No, dijo Alessandro. Porque el código que le diste no desbloqueó los fondos. Subió un virus que acaba de borrar todos sus servidores. Murió en la ruina. Sofie sonrió. El erizo conoce un truco muy grande. Alessandro la levantó en brazos, ignorando sus protestas. Volvamos a casa, Sofie. Me muero de hambre. 6 meses después. La lluvia en Manhattan era suave esta vez. Dentro del Étoile Lenoir, el ambiente era vibrante. El restaurante tenía nueva dirección. Sofie se movía entre las mesas, no como una sirvienta, sino como la dueña. Vestía un traje a medida, con la cabeza bien alta. Se detuvo en la mesa 4. Arthur Dubois estaba sentado allí, con buen aspecto, tomando un té y leyendo el periódico. Sonrió a su hija. El inventario está listo, papá, dijo Sofie, dándole un beso en la mejilla. Bien. Bere. Te está esperando. Sofie caminó hasta la parte trasera, hasta el reservado privado. Alessandro Moretti estaba allí sentado. Hoy no llevaba traje. Llevaba un jersey informal. Parecía más joven. Más ligero. La oscuridad de sus ojos había sido reemplazada por una calidez estable. Sobre la mesa descansaba una botella de vino. Chateau Mouton Rothschild, 1982, observó Sofie sentándose. Una elección atrevida. Estoy celebrando, dijo Alessandro. ¿Qué celebramos? Alessandro metió la mano en el bolsillo. No sacó una pistola. No sacó un disco. Colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Por fin encontré a alguien que sabe leer el menú, dijo Alessandro, con una sonrisa burlona en los labios. Y no tengo intención de dejarla cenar sola nunca más. Sofie miró la caja. Luego lo miró a él. ¿Es eso una orden, señor Moretti? Es una propuesta, Sofie. Sofie sonrió. La misma sonrisa que había llevado a un imperio de rodillas. Extendió la mano hacia la copa de vino. Entonces sirve el vino, Alessandro. Tenemos mucho de qué hablar. Y así fue como Sofie Dubois pasó de ser la chica invisible de la mesa 4 a convertirse en la reina de Lampa, de Nueva York. Sofie demostró que el poder no está en los músculos ni en las armas. Está en la inteligencia, el coraje y en saber exactamente qué vino maridar con la venganza. Alessandro Moretti creyó que la estaba salvando a ella. Pero al final, fue ella quien lo salvó a él. Si te enamoró esta historia de peligro, romance y justicia perfecta, dale like al vídeo. Eso ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Y dime en los comentarios, si fueras Sofie, ¿habrías vuelto a entrar a la villa? Nos vemos en el próximo vídeo.